Muy bien, bueno, nos trasladamos ahora sí al cuarto piso de Radio del Plata, donde se encuentra la sala de lectura de esta emisora, porque hoy tenemos una historia. Uy, acá también lo tengo. No quería yo tener no ese se había ido, tan... Andy. No, Andy se fue, ese es Chofi. Perdón. No quería... Pues me tuve que traer todos los envases que tenía en Radio Nacional, me los traje para acá. Todos los envases de Quilmes que echaron con envase y todo. Qué difícil ¿Cómo que debe toma haber sido vida? Chofi, ¿eh? 412 envases contamos en el último censo. ¿Por qué tenía tanta? Porque por más que tome cerveza, no hace falta tener tanta cantidad de cajones. Porque lo que pasa es que pierdo el ticket. Después el chino no te quiere dar. Me pasa lo mismo, sí. Es verdad, y uno se va Acumulo llenando, envases. y uno se va acumulando, es Y yo cierto. digo, un día lo voy a seguir a todo esto. Y acá tenés para... Es mi seguro de desempleo, olvídate. Ojo, con esto podemos llegar a solucionar algunos problemas de la emisora, con todos estos cajones. Pero no nos perdamos más tiempo. Esto Gaby toca el saxo. Gaby No, toca sí. el saxo Ya nuevamente. ya vamos a tener la canción para cantarla y eso, pero... Ok. No importa. ¿Te podemos Ya, recibir yo con, fui una, un montón con igual, un aplauso? Por supuesto. Por supuesto. ¿Querés que te la cantes? Gaby toca el No hace falta, no hace falta que la cantes. En las arenas del cielo. Por favor. ¡Qué horror! ¿Te acordás? Gaby, sí. Sí, ¿qué tal? Gaby. Bueno, una historia. Titule. Elena Eleno. La chica de la boutique. Eleno, claro. Elena Eleno. Epa, bueno, guarda. Elena Eleno, como Sí, quieras, sorpresa. de Céspedes. Pelado, Eleno era de pelado. Sí, un caso, si se quiere, Singular. extraño, del siglo XVI, ubicado en España. Ajá. Y, bueno, traído a nuestros tiempos gracias a los libracos que ha escrito la Inquisición. No. Sí. Ay, qué feo. A propósito de algunos casos que, bueno, viste que esta gente no le cae, había otra gente que no le caía bien. No, claro. ¿Viste? No está bien quemar gente, cuidado, No está bien. No vale que no está bien. No, ¿Qué clase de aclaraciones que no está, Está bien que aclarar? aclare, está bien No, que no aclare. está mal que aclares una No, está estupidez. bien, Y está bien que, está de más, y está no bien está que de Chofi diga, nosotros Alguien no puede estábamos pensar- de acuerdo con... No, por No, supuesto. no está bien. No No está está bien bien. para nada. Y no, para nada, Bueno, obviamente. para nada. Esta es la historia de una fascinante mujer morisca y antigua esclava. Pero ¿por qué era morir? Que no la vea Pichetto, Morisca Pero que movía mucho la cara. No, eso es una morisqueta. moriqueta. ¿Qué tiene que ver? Eso es Morisqueta. morisqueta. Bueno, pregunta. De los moros, Pero- de los moros. Pero está bien, preguntó. Está bien, Pero está no lo bien. defiendas, Si cada pregunta. pavada que dice. Pero Está está bien. bien, si, hay que preguntar si no De se los sabe. moros, viene de los moros. Moros. O sea, de los moros. Me Claro. van a terminar echando de acá también. Que luchó Ya, por la España cristiana. ya. Mirá vos, vaya paradoja, en una guerra que tenía un nombre, y bueno, para ser reconocida como hombre, ella se sentía hombre, Ah, Está bueno, bien. está bien. ella se sentía hombre. y no había Está ley. bien, ojo. No había No leía de identidad de género, no De había identidad, de ese no. entonces. No. La Inquisición no le iba mucho. No, eso. no le gustaba No, mucho la no le Inquisición, gustaba, esta cuestión. Así que imagínate que realmente tuvo mucho coraje esta mujer. Y digo que para ser reconocida como hombre, se casó con una mujer en ese momento. Bien. Mirá. Pero además, Pero tenía- Elena o Eleno, ¿Cómo se casó vamos, legalmente? se casó. Pero Se tenía... hizo pasar por hombre y se casó. ¿Y qué se puso, un sombrero? No lo sé, No. negro. Pero digamos, metafóricamente, Igualitario. ¿Qué se puso? la puerta tenía picaporte, digamos. Yo creo que No. si no nos ubicamos ¿La ciudad mínimamente, tenía si no me obelisco? ayudan. No, ¿la ciudad tenía obelisco? Chicos, por Sí, favor. por favor, somos No, gente grande. Digamos, la calecita La tenía cortamos sortija, con la digamos. sortija, el picaporte, el obelisco, la cortamos un poco y la dejamos Pero contar la además, historia. voy a decir que además Elena consiguió, muy posiblemente disfrazada de hombre, la proeza de obtener 2 títulos que en el siglo XVI era un montón para una Apertura y mujer. clausura. Ah, mira. Uno de cirugía, o sea, Era médica. cirugía, no se le Cirujano, decía porque- médico. En ese momento eran 2 títulos. Cirujano. El título de cirugía no era cirujana, sino que Pero ella cirujeaba, entonces, por podía la calle, ¿qué hacer era? cirugías y otro título que le Barbero. permitía
Una que le permitía hacer cirugías y otro sangrar y purgar. Claro. Qué feo eso. Bueno, y antes había llegado a tener bastante La prestigio. escuela de purgas, ¿cómo era? Sí, Entonces no tenía inquieta. pecho, no tenía pechos. Circo de purgas. Negro. Poco. Poco. La Tenía pregunta, poco. ¿no? Estuvo bien. Está bien, igual. pregunté bien. Estuvo bien. El mercado de las purgas. Bueno, antes había llegado a tener tanto prestigio que trabajó en el Hospital de la Corte Española, un poquito medio por carambola, pero la cuestión es que cayó ahí. Y digo carambola porque la verdad es que la Casa Real en ese momento tenía como su propio personal médico, imagínate. Felipe II, que era el que en ese momento estaba en España, reinando en España, le había dado a los trabajadores de El Escorial su propio hospital, con unas 50 camas y una zona reservada para los criados, Mirá qué conocida populista, como la ¿no? enfermería del monasterio, y parece que ahí estaba ella tratando a un paciente en particular. Era estatal. Bueno, está bien. Ponele. En 1579, en la obra, laburaban unos 3.000 trabajadores. Por lo que imaginarán ustedes, con 50 camas no, o sea, que se quedaban un poco cortos, ¿no? Bueno. Por eso empezaron a incorporar más especialistas, sanadores, cirujanos. Todo corría, o sea, se lo pidieron al Ayuntamiento de Madrid, pero corría por cuenta de la corona, o sea, la corona garpaba, pagaba la corona. Entonces, bueno, se cree que Heleno, nuestro amigo Heleno, fue ahí al Escorial como ayudante u oficial de un cirujano de obras. En ese momento se contrataba a los cirujanos, siempre tenían que ir con un ayudante. O sea, era así, era como como el copiloto del el copiloto, sí. Y en ese caso parece que así llegó Heleno ahí a la corte. Se dio cuenta de la enorme necesidad, porque era piola, Enorme. re piola, era que había de personal médico y, bueno, como otros muchos, se quedó finalmente ejerciendo ahí. Pero su estancia en el Escorial terminó de manera abrupta, cuando fue acusado de curar sin licencia. Y la verdad es que le faltaba una papeleta, le faltaba. Entonces, bueno, él que creyó que ya había sido aceptado como hombre, bueno, finalmente se fue a la corte para hacerse con los títulos que, según él creía, que le iban a dar por fin el tan ansiado reconocimiento como hombre y católico, y que lo iban a dejar de joder. Pero no que le faltaban papeles de cirujano, sino papeles de hombre. Y le faltaban los papeles de cirujano, de los papeles de médico. Papeles. Bueno, entonces, durante 3 años había pospuesto esta historia de como uno terminaría, suponete, la facultad, ponele. Claro. Y lo había pospuesto porque, claro, él tenía la idea de que su ambigüedad sexual iba a ser un problemón a la hora de tener que dar los exámenes. Y bueno, y finalmente ahí cuando lo acusaron dijo, bueno, ¿qué es peor, el hambre o la enfermedad? Había 2 materias. Claro, ¿qué es peor, el hambre o la enfermedad? Y dijo, bueno, no, la verdad es que peor que me acusen de hacer de curanderismo que de ser mujer. Entonces, bueno, ahí el tipo, Heleno, ¿Qué es peor? se fue a recibir, digamos. En esa época, a recibir. Y en esa época se recibían haciendo, digamos, como residencias en diferentes lugares. Lo que ahora sería como una especie de residencia en diferentes lugares. Era igual. Entonces, bueno, ahí logró esta proeza que finalmente recuerdo que era una antigua esclava morisca. Sí. Que consiguió en 1581 nada más y nada menos 2 títulos, esto es grosso, Claro. y una tremenda biblioteca médica, digamos, libros médicos tenía para la época, que demostraba además que sabía leer y escribir, ya era un montón, y además tenía 2 títulos. Claro. Bueno, y ahí estaba Heleno, que comenzó este periplo por diversos pueblitos cercanos a la corte, ofreciendo sus servicios. En uno de estos pueblos cayó enfermo y fue cuidado con mucho cariño por alguno de los vecinos. Residió en la casa de un tal Francisco del Caño, Sí. y su hija, María del Caño. Te atrasaste en la risa. La hija de Se nos distrae. María del Caño era la hija del señor de Pancho del Caño, que parece ser que fue la que más fervientemente lo cuidó. Y nació una relación.
Ah, pensé que había nacido un pibe. No, porque a veces traes historias. Bueno, sí, no. Pero digamos, la relación... Ojo. Sí, ya sí. está, una relación. Una relación. Listo, no hay por qué No, preguntar. está bien, Chofi, está bien que pregunte. Después formalizó la relación. Pero digamos, picaporte la relación. Digamos, el salvavidas. ¿Tenía piquito para inflarlo? Digamos. Cortémosla. La agujeradora, ¿tenía mecha la agujeradora? Por favor. Bueno, formalizaron, se casaron en mayo de 1586 en un lugar que se llama Yepes, ahí en España, por supuesto. El del caño. Eleno se mudó con su mujer a otro lugar que se llama Ocaña. Y así, Caño, del caño. Sí, del caño no caña. No. Y ahí entonces la antigua esclava morisca vivió el sueño de su vida pensando que había sido aceptada como hombre en la sociedad hispana del siglo XVI. Qué bárbaro. Pero Pero no solo profe, ¿cuándo va a ser un pero? Vamos a hacer algo. Dale, vamos a hacer no le pidan peros al profe, ya lo dice el dicho. llegó a Ocaña un tipo. Upa. Sí. Pedro, mira quién vino. ¿Qué tipo? Un tipo. Ortega de Castro se llamaba. Medio guacho. hay Flor que de decirlo. Ortega. ¿Algo que ver con Palito? Que era superior, había sido superior de él, bien, aunque yo al principio les conté que había luchado en una batalla. Era una batalla, sí. Bueno, había sido un superior de Heleno, que parece que sabía el secreto. Entonces, lo buchoneó. No. ¿Sabes que sí? Heleno no es Heleno. Heleno no es Heleno, señores. Tengo algo para decirles. Heleno es Helena. Qué buchonada. En un principio lo llevó ante la corte real de Ocaña, del lugarcito este donde estaban. Y después fue reclamado por el Tribunal de la Santa Inquisición de Toledo y ahí se pudrió todo. Finalmente, después de algunos tiras y aflojes, la Inquisición de Toledo se quedó con el caso. Sí, señor. Y fíjate, sin embargo... ¡Corre, Heleno! ¡Corre! ¿Por dónde lo agarraron? Por el picaporte. Estuvo bien igual. ¿Por dónde lo agarraron? No había dónde agarrar. Por bigamia. Porque el tipo se había casado en ese momento. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que se había casado? Bueno, y se volvió a casar el tipo. Claro, con Del Caño. Y lo agarraron por bigamia, por bígamo. Así que después de un breve forcejeo, la Inquisición se quedó con el caso. Por supuesto fue el final para el cirujano Heleno de Céspedes, que de todas formas es un personaje histórico muy reconocido en España por haber sido, bueno, esta mujer que finalmente después se convirtió en hombre. ¿Final qué es final? El final. Se la dieron la Inquisición. ¿Vos cómo pensás que terminaba la Inquisición, estas cuestiones? Terminaba mal. Diciéndole que no lo haga más. Bueno, señores, así terminó el médico hermafrodita. Heleno como uno de los pioneros, digamos, de la medicina española. Médico hermafrodita del Escorial de Madrid, que recibió estos 2 títulos, que sabía leer, que sabía escribir, pero sin embargo la Inquisición no lo perdonó. ¿Cómo la mujer no se dio cuenta? Hermafrodita, ¿dónde se recibió? Todos en cuero en Panamá. ¿Y dónde más podíamos estar?